Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda su servidor, el pastor Elder Figueroa, y en esta oportunidad para abordar un tema súper importante. Y básicamente quiero pedirles que se queden hasta el final, ya que este es un contenido súper fuerte y necesito que puedan también compartirlo para que estos materiales puedan llegar a muchas vidas y que de esta manera juntos podamos difundir el Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Es realmente fuertísimo este tema. Sin embargo, sabemos que Dios está respaldándonos, cubriéndonos, y quiero comenzar básicamente mostrándoles unos materiales de suma importancia donde es necesario que pongamos toda nuestra atención, ya que vamos a revisar las palabras de hombres que finalmente pues dijeron cosas que cuando ellos estaban en su plenitud no creyeron decirlas ya una vez en la agonía. Así que quiero básicamente hablarles acerca de esto, y quiero comenzar hablándoles acerca de este hombre llamado, como algunos ya lo conocen, Anton, se llama Anton Sándor Lavey. Bueno, era un hombre que representaba el satanismo y las últimas palabras del fundador de la iglesia de Satanás, y aquí le llaman incluso en este artículo el famoso satanista Anton Sándor Lavey, que Dios lo reprenda, ¿verdad? Porque las tinieblas incluso podrían hasta tomar su nombre para utilizarlo como algún tipo de declaratoria negativa, pero él dijo en su agonía: oh Dios mío, ¿qué he hecho? Hay algo muy mal, hay algo muy mal, hay algo muy mal, dijo ya en su agonía. Y lo tremendo es que dijo, oh Dios mío, pero seguramente no se estaba refiriendo a Satanás, ya estaba reconociendo al autor de la vida, a quien había deshonrado durante todo el tiempo que había vivido. Ahora, lo tremendo es, amados hermanos, que mucha gente no se entera de estos finales terribles de hombres que en su momento ofendieron a Dios. Y muchos lo que tratan es de resaltar la filosofía negativa que estos hombres presentan, pero son filosofías realmente satánicas, son argumentos realmente faltos de entendimiento, faltos de sabiduría. Básicamente, en el final, por eso Dios es donde deja el juicio. Muchas veces lo que hace en el proceso de la vida de estos hombres es darles oportunidades y algunos golpes, pero realmente cuando Dios no detiene a este tipo de enemigos es precisamente porque para ellos está preparado un castigo eterno. Ahora, qué interesante que las últimas palabras del fundador de la iglesia de Satanás, el famoso satanista Anton Sándor Lavey, fueron, oh Dios mío, por supuesto entre comillas esto, oh Dios mío, ¿qué he hecho? Hay algo muy mal, hay algo muy mal, hay algo muy mal. Esas fueron las palabras de este enemigo de Dios en su agonía. Y lo tremendo es que tenemos que darnos cuenta que esta es una situación que a todos nos acontecerá, no ese final, pero sí que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces tenemos que entender que esto de la eternidad no es un juego, sino que es algo determinado de parte de Dios, que el hombre después de esta vida va ya sea al cielo o al infierno. Ahora, hombres que en su momento dijeron tonterías, hombres que en su momento dijeron cosas negativas, hombres que en su momento desafiaron a Dios y se encuentran en esta situación ya al final, pero no fueron básicamente sabios en su manera de vivir y se encuentran con la realidad de lo eterno. Ahora, quiero mostrar un poco más al respecto porque hay más situación al respecto que tenemos que entender, que son como alertas. De hecho, no fue el único hombre que habló de esa manera, porque también hubieron otros ateos tremendos, y uno de ellos, o parte de ese tipo de situaciones, es lo que dijo también Voltaire, un hombre que vivió entre 1694 y 1778, y aquí está el contenido. Este hombre dijo: estoy abandonado por Dios y los hombres, iré al infierno.
oh Jesucristo. Oiga, lo que declaró este hombre al final, por supuesto, entre comillas, porque fueron palabras muy propias de él, un hombre que fue ateo también reconocido, vivió entre 1694 y 1778 y dijo, estoy abandonado por Dios y los hombres, iré al infierno, oh Jesucristo. Entonces habría que conocer ya cuando estemos en la eternidad con Cristo si ese oh Jesucristo le sirvió de algo. Por supuesto, si no había ofendido al Espíritu Santo, seguramente pudo haber una oportunidad para él. Pero vean cómo ateos llegaron a declarar cosas en su final que no se esperaron decir, porque ya estaban en el umbral de la muerte, ya estaban en ese momento donde en la frontera y ya podían percibir cosas de la realidad espiritual que se ha venido predicando por mucho tiempo. Pero también aquí aparece David Hume, o David Hume, ya dicho en términos muy latinos, pero un hombre que vivió entre 1711 y 1776, y es un ateo que también dijo mientras moría en absoluta desesperación, dijo, estoy en las llamas. O sea que este hombre, estando ahí en la frontera, declaró que estaba en las llamas. Y qué tremendo es esto, amados, que este tipo de personaje llegó a declarar cosas de negación a la realidad de Dios, y tenemos que entender que es más probado el hecho de la existencia de Dios que lo contrario, porque de hecho hay que tener más fe para no creer en Dios que para creer en Él, porque las muestras que Él existe, estamos rodeados de ellas. Nosotros mismos somos muestra de un diseñador inteligente y sabio, porque nuestro organismo, nuestro cuerpo tiene realmente una tecnología más allá de lo que el hombre puede desarrollar aquí en la Tierra. Pero aparece también el testimonio de Sir Thomas Scott, un hombre que nació vivió entre 1808 y 1878, y fue un ateo que dijo, hasta este momento pensaba que no había ni un Dios ni un infierno. Ahora sé y siento que hay ambos y estoy condenado a la perdición por el juicio justo del Todopoderoso. Entonces es ahí donde tenemos que darnos cuenta que este asunto no es un juego. Este asunto, amados hermanos, es delicado. Hay una eternidad, pero yo todavía tengo algo más que mostrarte. Yo te pido que te quedes hasta el final, pero aquí en este preciso momento yo te tengo que testificar que una de las razones por las cuales yo me mantengo en este evangelio, ahora te está testificando un hombre que Dios lo trasladó de las tinieblas a la luz, pero en mi caso yo tenía experiencias donde yo miraba cosas que están escritas en la Biblia y pertenecen a la condenación del alma. Sin embargo, a mí se me dio la oportunidad de ir a Cristo. Nunca fui ateo, jamás fui ateo, pero como fui desobediente en mi época de la adolescencia, donde me embarraba en el pecado de maneras terribles que no vale ni la pena mencionar, sin embargo, eso me condujo a niveles de condenación o de percibir la condenación. Esto es lo más claro, porque tenía experiencias sobrenaturales que cuando yo leo la Biblia ahora, ya siendo cristiano, me doy cuenta que esas experiencias que yo tenía eran como que Dios permitía que yo tuviese ese conocimiento o experimentara eso para que me diera cuenta que la condenación realmente era pesada y que realmente Jesucristo me vino a salvar de algo fuerte. Eso es parte, por supuesto, el amor al eterno Dios, a su presencia, pero ese conocimiento me es por fuerza para no caer en tentaciones. Y lo voy a decir públicamente, las mujeres que el diablo ha intentado usarlas para hacerme caer y tropezar, esta es la razón por la cual no logran derribarme. Número uno, porque soy templo y morada del Espíritu Santo. Número uno. Y número dos, porque yo sé que el pecado es demasiado caro. Por cuanto tenía experiencia donde yo incluso me sentía condenado dentro del cuerpo. Y esta es la razón por la cual las personas que me conocen, que saben que en algún momento tuve la oportunidad de hacerme rico y no me dejé llevar en esa dirección, es precisamente por no defraudar al autor de la vida, porque ni el dinero, ni el placer, ni ninguna otra cosa puede compararse con la paz que Dios nos da. Y algunos dirán, pero bueno, de hecho a mí hubo quien hasta homosexual me dijo, porque yo no accedía a los pecados sexuales. Y me tocó ignorar ese tipo de afirmaciones, porque yo jamás he tenido el problema del homosexualismo. He sido un hombre completo desde mi adolescencia y hasta el último día de mi vida. Sin embargo, fui acusado de eso por una mujer que quería que yo pecara. La razón por la cual yo no cedí nunca a ningún pecado sexual
precisamente es porque las experiencias que yo tuve eran prácticamente como lo que sienten los condenados en su alma. Nada más que yo no experimenté fuego, pero experimenté cosas que en un momento te las voy a enseñar conforme a las Sagradas Escrituras. Ahora, quiero mostrarte también que hay otro personaje de la historia, nefasto, que ha sido muy conocido por los ateos y que los representa de alguna manera, y es el que tienes en este momento en pantalla. Estamos hablando de Friedrich Nietzsche, que este hombre nació el 15 de octubre de 1844, y lo tremendo es, bueno, muere el 25 de agosto de 1900, pero al final de lo que tú tienes en pantalla, dice la causa de muerte, y la causa de muerte es neurosífilis. Presta atención a esto, porque aquí es donde te voy a explicar algo terrible. Los cristianos sabemos que este hombre fundó o fue el precursor de la doctrina del comunismo y del ateísmo. De alguna manera, estas dos filosofías tienen como su padre a este nefasto personaje llamado Friedrich Nietzsche, muy conocido para los ateos, para los comunistas. Ahora, el asunto es que este hombre muere de neurosífilis, y esa condición es la que prácticamente la etiqueta médica que se le da. Sin embargo, los cristianos sabemos que lo que es todos los síntomas de la neurosífilis, en realidad lo que describe son los resultados de una persona con invasión demoníaca. Y esto es tremendo, pero cuando revisamos lo que realmente pasaba en la vida de este hombre, encontramos precisamente que los síntomas que él podría haber experimentado es básicamente lo que tú tienes en pantalla. Es una lista tremenda que tú puedes ver, y es falta de concentración, vértigo, cefalia, cansancio, falta de energía, dificultades para conciliar el sueño. Este hombre vivía un infierno, su familia no le podía ayudar. Él tenía confusión mental, convulsiones, atención a eso, y una serie de situaciones tremendas, parálisis de una extremidad o la mitad del cuerpo. Ahora, este listado es lo que la medicina ahora muestra que son síntomas de un género de la neurosífilis. Ahora, él muere de neurosífilis. Probablemente le haya llegado a este punto de la que describe la medicina como la neurosífilis meningovascular. Ahora, el punto es que cuando la historia muestra el estado en que murió ese nefasto personaje, que sembró cizaña, sembró maldad, sembró negatividad, y muchos siguen su filosofía y sus libros siguen siendo leídos por los comunistas, por los ateos, por aquellos que realmente quieren desconocer la realidad irrefutable del autor de la vida. Los que quieren desconocer a Dios tratan de alimentar esa parte de su corazón, su alma, con los contenidos, con las palabras de este tremendo y nefasto enemigo de Dios, que realmente pues alcanzó una situación terrible. Ahora, esto, amados hermanos, es fuerte, y tenemos que darnos cuenta que las consecuencias de levantarse contra Dios son terribles. Y ese hombre que te acabo de mostrar es ícono para los ateos. Sin embargo, cuando la historia se revisa, ese hombre quedó peleando con Dios como loco, desnudo, salía con una lámpara o un candil a buscar a Dios. Vean el nivel de locura. Y realmente llegó al grado que su familia no podía hacer nada por él. Nadie pudo ayudarlo, murió como loco. De hecho, él consumió su propio excremento, practicó el homosexualismo, por supuesto, todas las degradaciones que las tinieblas generan en aquellos que ya están esclavos y están vencidos, y que los invadió las tinieblas porque fueron dando espacio. Ahora, lo tremendo es que hay mucha gente que tiene estos registros históricos a su alcance, y aún así siguen practicando cosas que a Dios le desagradan, y se exponen de forma tremenda y terminan en el infierno. Mucha gente, y yo sé que hay gente que yo mismo les prediqué, y que en este momento está en el infierno, porque conocí gente que Dios me envió como una oportunidad para que ellos escucharan el mensaje y no lo aprovecharon. Dios me usó con personas que estaban muy cerca de irse de esta tierra y no aprovecharon la oportunidad, y nunca dieron frutos dignos de arrepentimiento,
y seguramente se perdieron. No estoy haciendo juicio, solamente estoy hablando de las posibilidades, pero sé que nos vamos a llevar sorpresas también, porque así como en la cruz Jesús le da la oportunidad a uno, también vemos uno que se pierde porque no aprovechó el estar cerca de Jesús. Pero habrán sorpresas, tanto como las sorpresas también de que gente que creímos que iba a estar en la salvación no le vamos a encontrar, porque tenían nombre de que vivían, pero en realidad estaban muertos, personas que tuvieron doble vida, personas que desagradaron a Dios de una manera terrible. Ahora, lo tremendo es, ahora voy a una parte que tú no tienes que desconectarte, porque te quiero mostrar que las escrituras tienen también mucho acerca de esto, y quiero mostrarte lo que dice la Biblia, por ejemplo, en el libro de Daniel. Capítulo 12, verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es aquí donde te quiero testificar algo. Eso que al final de este verso 2 dice, confusión perpetua, yo lo percibía, tenía experiencias nocturnas terribles donde yo sé a qué se refiere esto de confusión perpetua. Por eso es que la gente que me conoce muy de cerca sabe por qué yo no cedo a cosas que algunos podrían decir, pero este se debería de vengar, este podría tener acceso a dinero, este podría llegar a alcanzar placeres de esta tierra, pero no accedo, no porque no me dé cuenta que podría llegar a alcanzar lo que muchos lo consideran como una gran ganancia, porque yo en el tiempo que no tenía Cristo y que quería ser cristiano y no lograba, no podía tener acceso al evangelio, porque de hecho la Biblia dice que no es del que quiere ni el que corre, y yo quería, yo corría, pero Dios no me recibía, y eso pasó en mi vida por un periodo fuerte, varios años, que yo quería ser cristiano y no lo lograba, miraba que otros tenían paz, se gozaban, y eso me llevó a estar involucrado en droga, alcohol, una vida perdida, queriendo olvidar aquellas cosas que tenía como experiencias muchas veces nocturnas, y que en algún momento llegó a ser también, fueron experiencias incluso en a la plena luz del mediodía. Entonces en algún momento hasta me llevaron a una clínica de emergencia, porque mi alma no podía resistir estar siendo dañado por la ausencia de Dios. Y la ausencia de Dios es la presencia de las tinieblas, definitivamente. Entonces, dice en Daniel 12, verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Yo sé a qué se refiere cuando dice la Biblia confusión perpetua, porque yo pude tener mucha cercanía con eso desde mi alma en el tiempo que Dios no me permitía tener acceso a su presencia, pero que estaba muerto en delitos y pecados. Daniel 12:2 es una realidad, esto va a ocurrirle a muchos, y Dios ha permitido, no solo a mí, a otros también les ha permitido poder tener estas experiencias para que puedan cambiar su vida. De hecho, los que me conocen saben que yo era una persona, bueno, tengo que decirlo, y es un pasado, yo era delincuente juvenil y estuve preso a muy corta edad, casi me vuelvo loco de droga, ya en algún momento no era adicto, pero tenía pues consumo eventual, y en una ocasión me excedí y hasta salí gritando a la calle como loco, y pues Dios no permitió que me quitaran la escalera, como dicen popularmente los jóvenes, pero la purita misericordia de Dios no permitió que me quedara en esa condición. Pues dije yo, esto es terrible, esto no es para mí, y al no mucho tiempo llegué al camino del Señor y me di cuenta que el mundo en realidad es basura. Pero, y la droga, el alcohol, eso no tiene ninguna ganancia, solo cierta emoción momentánea, pero es basura realmente. Ahora, quiero mostrarte todavía algo más, porque la Biblia describe no solo esto, la Biblia describe otras cuestiones bien fuertes, y es precisamente que son realidades que Dios dejó ahí en la Biblia para que nosotros no necesitemos tener que vivirlas, porque, amados, perdónenme, en mi caso, yo realmente considero que muchos de mis oyentes son mejores que yo, porque a mis oyentes Dios les permite que solo por medio de oír el mensaje caminen hacia la salvación. En mi caso, yo no solamente necesitaba de oír, sino que tener esas tremendas experiencias. Y es donde yo digo, muchos de mis oyentes son mejores que yo, porque ellos solo tienen el privilegio de oír, y yo no solamente oí, sino que previo a oír tuve que experimentar como que era demasiado terco, era como el burro, era como el caballo, como el mulo. La Biblia habla de eso, que a los animalitos, ese tipo de animalitos hay que como amarrarlos y llevarlos a que hagan lo que tienen que hacer. Y la Biblia nos llama a no ser como esos animales. Ahora, el punto es que
mucha gente arriesga su eternidad y no saben a lo que se exponen. Yo trato de alertar porque mucha gente está en esa situación. Ahora, quiero mostrarte también este texto que ahorita vas a ver. Aquí está en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 17. Aquí te lo voy a colocar en pantalla, quiero que lo leamos juntos y préstale atención. Aquí dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Esa densa oscuridad, amados hermanos, yo la pude ver en experiencias nocturnas terribles, terribles. Uno de los que podrían testificar que esto que estoy diciendo es cierto es mi padre, porque yo me despertaba cuando yo estaba en la puerta del cuarto de mi papá, rogándole que orara por mí, pero estaba en unos estados espirituales de encadenado realmente, y yo creo que mi padre, antes de abrir esa puerta, porque eso no fue solo una vez, antes de abrir esa puerta creo que mi padre se encomendaba a Dios. Yo creo que se cubría con la sangre de Cristo para salir. Claro, tenía que salir, por supuesto, a ver qué quería su hijo, pero como eso ocurría, tal vez no a diario, pero sabía ocurrir, y el asunto es que el pecado me estaba conduciendo al mismo infierno. Pero esto es lo que yo miraba en esos momentos, en esas temporadas, en esas experiencias. Yo logré ver esa densa oscuridad, y en realidad es terrible, y eso lo registra segunda de Pedro 2:17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Es decir, que ese lugar existe, amados. Ese lugar no es un lugar mitológico, no es un registro bíblico que la gente pueda considerarlo como simbólico. No, ese lugar existe, yo lo pude ver y te lo testifico, porque yo deseo que si tú estás caminando en la dirección incorrecta, que tomes una decisión y que puedas entregarte al Señor Jesucristo y decirle: Señor, estas son mis ataduras, estas son mis luchas, yo no me quiero perder. Ahora, hay algo más que yo lo considero la mayor condenación, y todavía más fuerte que el fuego, más fuerte que esa densa oscuridad, más fuerte que la confusión perpetua, y que yo creo que es a eso que se refería, creo que fue el apóstol Pablo que dijo: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tendría que, ya días no paso por esos textos, pero me parece que fue el apóstol Pablo el que lo escribió. En algún momento pensé que podía ser Pedro, pero en los libros de Pedro más creo que está en los libros del apóstol Pablo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahora, el punto, mis amados hermanos, es precisamente que yo en lo que te voy a mostrar a continuación, creo que en eso se basa que haya dicho el siervo esas palabras. Tengo en mi corazón leerte a qué se refería o dónde está ese texto. Te lo voy a leer, porque Hebreos 10:31. Tengo a mi esposa aquí a mi lado apoyándome, y aquí me acaba de dar ella el texto. Hebreos, ¿dijiste, amor? 10:31. Ok, aquí lo busco con más rapidez. Gloria a Dios. Hebreos 10:31. Este es el texto que te quiero dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Se refiere a juicio, por supuesto. Ya los juicios de Dios son diseñados para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, hay almas que van a recibirlo porque se dejan influenciar por los demonios. Tenemos que ser sabios. Pero yo te quiero describir lo siguiente. Te voy a mostrar un texto que yo creo que a eso se refiere exactamente Hebreos 10:31, cuando dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabes? Y es precisamente lo que te voy a poner en pantalla. Esto, amados, por favor, compártanlo. No me manden ofrendas, no me manden dinero, pero por favor ayúdenme a compartir esto, que esta es la forma en que el Evangelio ahora camina, corre, y no puede ser que algo tan sencillo que tú puedes compartir en tu grupo de WhatsApp o en tu muro de Facebook, solo con compartir, no puede ser que no lo hagas y que no alertemos a más gente acerca de esto, porque Dios, estos son los canales que en este tiempo está utilizando. Ahora, cuando la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hay algo más fuerte que la densa oscuridad, más fuerte que la confusión perpetua, incluso más fuerte que el fuego, y te lo voy a mostrar, y está en la Biblia. Y yo lo experimenté, y yo no necesito experimentar el fuego en mi alma para decir esto, amados, es terrible. Esto es terrible. Y te voy a poner aquí el texto en pantalla para que te des cuenta a qué me estoy refiriendo. Préstale mucha atención.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del 8 al 9 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, atención, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, pero aquí viene, excluidos, subraya esto, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta es la máxima expresión de la condenación, donde dice excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese punto es lo más terrible que le puede ocurrir a una creación que tenga voluntad. Lo más terrible, ser excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No es ni el fuego, no es ni la densa oscuridad, ni la confusión eterna. Lo más terrible es no poder contar con el autor de la vida. Ahora, es lo que yo leía hace un ratitito y trataba de exponerte de cómo aquellos ateos llegaron a sentirse incluso que ya no tenían ni a Dios ni a los hombres, dijo uno de ellos, que había sido como un desechado. Entonces, qué tremendo es, amados, que esta situación es comprobada, ha ocurrido, porque Voltaire, uno de los ateos que yo te estuve mostrando hace un momento, él dijo, estoy abandonado por Dios y los hombres, iré al infierno, oh Jesucristo, dijo ese hombre. Pero a mí me impresiona que él dijo, estoy abandonado por Dios. Ahora, esta situación es la más fuerte que le puede ocurrir a un alma, y es ser excluido de la presencia de Dios. Eso es lo más terrible, y te lo está diciendo alguien que Dios le permitió tener experiencias sobrenaturales, y esa es la razón, amados, por la cual yo persevero en esto. Ya son más de 20 años de estar en el Evangelio de Jesucristo, y esto no es religión, esto es una realidad. Y no solamente tuve esas experiencias, sino también, ya siendo cristiano, he tenido experiencias en Dios. He recibido sanidades en mi cuerpo, revelaciones, avisos, profecías que se han cumplido, y cosas que la Biblia describe como señales las he visto con mis propios ojos. Amados, realmente Dios es real, pero también las tinieblas son reales y el castigo eterno es real. Entonces, pero lo más terrible que le puede ocurrir a un alma es ser excluido de la presencia del Señor. Si tú te recuerdas las palabras de Jesús en la cruz, cuando Él está cargando con nuestros pecados, fueron esas: Padre, ¿por qué me has desamparado? Claro, Él está cargando con tu pecado y con mi pecado y el de toda la humanidad. Y como es una operación tremenda, Jesús carga con eso, pero el Padre se aparta porque Él es santo. Esa palabra santidad muchas veces no la entendemos. Esa es una de las palabras profundísimas que creemos y tenemos ahí cierta noción, como como la palabra eternidad, que la palabra eternidad no hay una computadora, y te lo dice un experto en sistemas de computación, no hay una computadora que pueda calcular realmente lo que significa la palabra eternidad. Si hubiese algún sistema que fuese haciendo cálculos exponenciales, más exponenciales, más exponenciales, la computadora llegaría a su límite de su capacidad y no funcionaría más en algún punto. No sé si la mayor capacidad que pueda tener una computadora en este momento, no sé si duraría tal vez algunos 2 meses, tal vez, haciendo fórmulas de exponencial más exponencial, y para calcular lo eterno no llegaría, yo creo, ni al mes, y se arruinaría. Ahora, el punto es que, hablando solo de la palabra eternidad y la palabra santidad, que corresponde a la característica principal de Dios, esa es otra palabra profunda que la gente no entiende. Ahora, por esa santidad, Jesucristo siente la soledad, es decir, que el Padre se aparta. Es una operación estratégica, por supuesto, pero Dios hizo algo que parte de Él, en el oficio de hijo, esa manifestación de Dios, carga con el pecado, y solo Él podía vencerlo. Entonces hace una operación, pero Jesucristo dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo Jesús. Pero en ese momento Jesús está experimentando lo que la Biblia habla de ser excluido de la presencia de Dios. Terrible, el mismo Jesucristo, el que caminó sobre las aguas, el que las tinieblas hasta el día de hoy le tiembla, y le temblaba y le tiembla. Aquellos gadarenos que estaban endemoniados salieron a decirle que llegaba como a atormentarlos antes de tiempo, algo así. Tienes que leer ahí, confirmar algunas cosas en la Biblia, porque te estoy dando más que todo
parafraseo de lo que el texto tiene, a grandes rasgos, dicho de otra forma. Pero acuérdate del pasaje del endemoniado gadareno. Los demonios le temblaron a Jesús, hasta le rogaron no ser enviados al abismo. ¿Qué hay en el abismo? Seguramente cosas que la Biblia describe, como los que yo te acabo de leer. Pero lo más terrible es que ser excluido de la presencia de Dios. Lo más terrible que puede haber. Realmente, por eso es que yo quiero que me entiendan, amados hermanos y consiervos. Si algún pastor amigo o algún pastor que tal vez hasta se siente como que si yo fuese competencia o siente alguna cosa que no debe de sentir, quiero que entiendan algo. Yo no llegué a este evangelio por ser pastor. Yo no llegué a este evangelio por ser lo que mucha gente anhela ser. Yo llegué a este evangelio por el Espíritu Santo, por tener acceso a la presencia de Dios. Se me dio ese privilegio. Y para mí es lo más valioso. En una congregación, para mí, sí es algo importante, es algo valioso. Jesús pagó por una congregación, por tu alma, por la mía. Sí, ha de ser bonito. Y yo he estado al frente también de la obra del Señor. He estado al frente de mucha gente, le he predicado a miles en gimnasios, estadios, he estado también en iglesias pequeñas, pero el punto es que eso no es lo que a mí me llena. En realidad quien llena es el Espíritu Santo. Yo no llegué a este evangelio por títulos, ni por privilegios. Yo llegué por lo que se llama presencia de Dios. Y Él me lo regaló en el año 2002. Y eso ha sido mi bendición más grande, eso es mi éxito, eso es mi riqueza, eso es mi gran bendición. Los demás son añadiduras. Amados consiervos que tal vez han estado hasta revisando mi Facebook, y yo sé que lo han hecho. Y tal vez están ahí queriendo buscar alguna situación. Dios les bendiga, que Dios les bendiga, amados. Pero yo no estoy aquí por fama, no estoy aquí por dinero, no estoy aquí yo estoy aquí en el cristianismo por Jesucristo, por el Padre y por su Espíritu Santo. Esa es la razón. Porque yo sentí lo que es ser excluido de la presencia de Dios. Yo sentí lo que es la condenación del alma estando en el cuerpo. Otros cuentan su experiencia, que ellos murieron y pues Dios les permitió regresar. Personas que cuando ya regresan, se enteran que los médicos estuvieron asistiéndolos y lograron resucitarlos. Esos casos hay un montón. Y de hecho hasta grabaron un programa. No recuerdo si fue en History Channel o Discovery Channel. Sería, si alguien lo llegase a ubicar, me manda el link, porque ahora los programas hasta se pueden ubicar individualmente. Pero hubo un programa de uno de estos dos canales donde personas que estuvieron en el umbral de la muerte volvieron y contaron sus testimonios, y no se trataba de un programa cristiano, se trataba de un programa que quería contar las experiencias de esta gente, y hubo gente que empezó a describir cosas que la Biblia las describe como condenación, y en alguno de ellos, de hecho hubo un caso que a mí me impactó, porque hubo uno de ellos que quiso tener acceso a una luz que él miró, y esa luz no le recibió. Sabemos que esa es la gloria de Dios, que no le permitió que él accesara. Resulta que él viene y resucita en su cuerpo, y él cae en alcoholismo porque él tuvo una experiencia donde él no fue recibido por Dios. Yo espero que alguien lo haya evangelizado, y para mí es bien difícil porque hace años vi ese programa, pero que alguien le hubiese hablado. Ese programa creo que lo vi cuando las redes sociales no estaban en la tremenda expansión que tienen ahora. Ahora es fácil, o hay más posibilidades de localizar a alguien, pero ese hombre cayó en alcoholismo porque él en ese tiempo de experiencia cayó o vio una luz y no le permitió tener acceso. Entonces nosotros sabemos qué luz era esa, era la presencia de Dios o la puerta del cielo, pero era lo que la Biblia describe de la gloria de Dios, del cielo, la bendición, el paraíso. Algo de ahí miró él. Y cuando él resucita, pues sintió tanta tristeza, tanto rechazo, que cayó en alcoholismo. Entonces, todas estas cosas son muestras. Son muestras. Hay ateos, atención a lo siguiente, hay ateos que si ellos hubiesen estado en vida en el momento que se descubrió el ADN, ya no fuesen ateos. Porque solo el ADN es una tremenda muestra que Dios existe. Porque el ADN es
como un libro escrito por Dios. Es como la programación biológica que Dios le da al organismo, que es la que han tratado de alterar los científicos. Que eso ya van a tener repercusiones porque están queriendo meterse en las estructuras que Dios diseñó. Pero el ADN es una de las grandes muestras que Dios existe. Porque el ADN es básicamente, como lo vuelvo a repetir, como un libro. Por eso, si tú revisas un libro y ves su portada, su final, sus capítulos, y miras la estructura en que fue escrito, pues tú tienes que entender que en realidad hubo un autor. Si tú miras las estructuras del ADN, entonces te darás cuenta o te darías cuenta, y se han convertido al cristianismo incluso científicos en base a esto, pero si tú lograras tener acceso a un estudio de lo que es el ADN, entonces te darías cuenta que es todo un sistema diseñado por Dios. Es como el software. Perdóname y permíteme darte esta expresión que aún es limitada, pero es como si fuese el software. El software le llamamos los entendidos a los sistemas o las estructuras o de programación que hacen que funcionen las computadoras, incluso lo que tienes frente a tus ojos en este momento. Pero es ese contenido de programación o software equivale a lo del ADN en cada uno de nosotros, y está en las plantas, en los animales, y en realidad son muestras que Dios es real, mi amado hermano y mi amada hermana. Bueno, amados, esto ha sido todo por hoy. Me encuentro aquí con la presencia de Dios y también con mi amada esposa, ¿perdón, amor? Ok, nos ha escrito también José Ulises Nova. Que Dios te bendiga, José Ulises Nova. Aquí abajito tienes mi WhatsApp. Si te gustaría tener mayor contacto y me escribes al WhatsApp, te puedo hasta integrar a un grupo donde habemos cerca de 1000 personas, creo que 900 y algo de personas. Constantemente allí comparto materiales. También aquí alguien que está como RKE Antilao, desde Chile. Dios le bendiga, pastor. Saludos desde Chile. Un abrazo hasta Chile, desde la República de Honduras, en la ciudad de San Pedro Sula, una ciudad costera. Los costeros estamos acostumbrados al calor y ahorita está ya entrando una temporada de lluvia y pues estamos contentos porque estuvimos pasando unas temporadas fuertes de calor. Amados, me estoy despidiendo. Tengo a mi lado a mi esposa, la hermana Piki, y juntos les enviamos un fuerte abrazo a los que se conectaron. Muchas gracias por acompañarnos. Los que nos mirarán en posterior reproducción, también les enviamos un fuerte abrazo. Compartamos esto. No me mandes una ofrenda, no te preocupes. No soy rico tampoco, ¿verdad? Pero quiero que entiendas que para mí es más valioso que tú compartas este contenido, porque ni $1.000.000 podría pagar la salvación de un alma, pero un mensaje enviado por Dios y que pueda llegar a un alma puede cambiar esa eternidad, porque dice la Biblia que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Que Dios les bendiga. Su servidor, el pastor Elder Figueroa, y toda la gloria y la honra es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta gran oportunidad que nos fue dada en Cristo Jesús, nuestro Señor. Les envío un fuerte abrazo. La paz de Jesucristo con cada uno. Bendiciones.